¿Qué hay de nuevo, rebaño de lectores? Bienvenidos a nuestra serie Ocúpate en la lectura. Después de mucho tiempo, hoy vamos a retomar nuestra lectura de este libro, Vence el temor al fracaso. Para ello, vamos a leer la lectura correspondiente y nos toca Josué capítulo 2. Y dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros, sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar de las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano la tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana.
Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado de toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Habiendo dado la lectura correspondiente, dice el capítulo 4, una estrategia ganadora. Como podemos esperar, ¿cómo podemos esperar ganar batallas espirituales en una cultura que cada vez se inclina más hacia los valores paganos? Nuestra sociedad no es la primera sociedad pagana que existe. A veces pensamos que el estado moral del mundo nunca ha sido peor, pero sí lo ha sido. Algunas culturas han sido sumamente paganas. Considera la tierra de Canaán en la época de Josué, el año 1400 a.C. Se trataba de una cultura que estaba más allá de la redención, más allá de la esperanza. La arqueología ha demostrado que los cananeos sacrificaban niños, practicaban la homosexualidad, la idolatría y la brujería. Y nadie estaba adoptando ninguna postura contra esa depravada cultura. Dios pidió que los cananeos fueran exterminados, pues literalmente no quedaba nadie que fuera justo. Josué recibió la orden de conquistar la tierra. Todos los lugares por donde pasaban los israelitas a la larga serían de ellos. Pero el paso no iba a ser un paseo. Tenían que pelear por cada trocito de tierra. Tal como ya he mencionado, este es un ejemplo impresionante de la combinación entre la promesa de Dios y la responsabilidad humana. Sí, Dios dijo que la tierra sería de ellos, pero ellos, pero ellos tendrían que planificar detenidamente una estrategia para aplastar al enemigo. Su fe no había de ser ciega. Ellos tenían que enviar espías y averiguar todo lo que pudieran acerca de Jericó. Tenían que investigar los recursos y la disposición mental de los cananeos. Por eso Josué envió algunos espías para reunir información de inteligencia para el asalto que harían sobre Jericó. Él tenía que evaluar la disposición de aquella ciudad de pelear y lo preparada que estaba para la ocupación. Su mandato fue lacónico: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Josué 2:1. Sí, Dios estaba con él, pero Josué todavía necesitaba conocer a su enemigo. Hoy día, nuestro enemigo es Satanás. Y así como los israelitas conocieron a Jericó, nosotros debemos conocer a Satanás para no ignorar sus maquinaciones. Y aquí está lo interesante. Debemos conocer a Satanás para no ignorar sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Josué solamente envió a 2 espías a la ciudad fortificada. 38 años atrás, Moisés había enviado a 12 espías a la tierra. 10 de ellos regresaron diciendo que el enemigo era demasiado grande para afrontarlo. Solo 2 dijeron: con la ayuda de Dios podemos. Recuerda que el informe de los
desmoralizó al pueblo. Se rebelaron por causa del temor y hasta planificaron regresar a Egipto. Como José recordaba aquel incidente bien claro, envió solamente dos, el número que regresó antes que un informe optimista, y los envió secretamente para que ellos le informaran a él solo. Redujo al mínimo la posibilidad de enviar un mensaje errado a la multitud una vez más. Los dos espías le darían toda la información que él necesitaba para movilizar a los soldados. No debería sorprendernos que cuando los hombres buscaron un lugar para pasar la noche en Jericó, fueran dirigidos a un mesón administrado por una prostituta. La prostitución era bastante común en aquella cultura pagana. No tenemos pruebas de que los hombres utilizaran los servicios sexuales de Rahab. Sencillamente aquel era el mejor lugar de la ciudad para ir a comer o averiguar lo que los ciudadanos pensaban de los israelitas. Lo que sí nos sorprende es que Dios ya había comenzado a trabajar en el corazón de Rahab. Aunque ella había aceptado los valores de su cultura, faltaba poco para que los desechara. Esta señora tenía un futuro extraordinario que aún desconocía. Dios usaría a Rahab para vencer el temor que paralizó a Israel 38 años antes. Los espías iban a recibir de esta mujer toda la información que necesitaban llevar al comandante. ¿Qué información reunieron los espías en aquella misión de recabar datos? El enemigo está listo para la guerra. Cuando los hombres entraron por las puertas de la ciudad, fueron identificados instantáneamente como extranjeros. Nadie sabía con exactitud quiénes eran, pero se veían sospechosos. Cuando el rey escuchó los rumores, de inmediato supuso que aquellos eran los israelitas que habían estado esperando durante tanto tiempo. Por eso envió a sus soldados y preguntó a Rahab dónde estaban los hombres. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Josué 2:3. Aunque el rey estaba muy asustado por causa de Israel, no estaba dispuesto a negociar un acuerdo de paz, aunque debió de haberse dado cuenta de que su futuro destino era inevitable. Estaba preparado para luchar hasta la muerte. Cuando el pueblo de Dios se presentó para el conflicto, el enemigo se puso furioso y a la defensiva. Rahab corrió dos grandes riesgos. En primer lugar, ocultó a los hombres. Les mostró cómo podían esconderse entre los manojos de lino que tenía en el terrado. Versículo 6. Tan solo eso era muy peligroso. Si la hubieran descubierto, la habrían matado allí mismo. Las culturas antiguas no daban a las personas el beneficio de un juicio con representación legal. Si te consideraban culpable, ahí terminaba todo. En segundo lugar, ella mintió y dijo que los hombres habían ido, pero que no sabía quiénes eran y que al anochecer se habían marchado. De hecho, hasta sugirió que los soldados los siguieran. La pregunta siempre ha sido la siguiente: ¿hizo lo correcto al decir una mentira? Después de todo, salvó la vida de los dos siervos de Dios. Piensa en todo lo bueno que salió de ahí. Y lo que es más, decir mentiras se aceptaba como parte de la cultura pagana. Pero el fin, ojo, pero el fin no justifica los medios. Cuando mentimos para sacar algo bueno, en realidad cuestionamos el poder y la autoridad de Dios. ¿Se hubiera visto atrapado
el Todopoderoso si ella hubiera dicho la verdad? ¿Hubiera dicho, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Rahab dijo la verdad? No. Si Dios hubiera querido salvar la vida de aquellos hombres, lo hubiera hecho incluso si se hubiera dicho la verdad. Tal vez los hombres hubieran podido escapar antes de que los soldados llegaran allá, o quizá los soldados hubieran experimentado un cambio de corazón y los hubieran dejado ir. Ojo, ¿eh? Dios nunca se encuentra en un dilema cuando nosotros decimos la verdad. Pero con mentira o sin ella, Rahab se identificó con los hombres de Israel. Los soldados le tomaron la palabra literalmente e iniciaron una búsqueda inútil en dirección al río Jordán. Huelga decir que no encontraron a los espías. Alabemos a Rahab por ponerse en contra de la cultura pagana de su época y optar por ayudar a los que ella creía que había sido enviados por Dios. A pesar de sus pecados, era una mujer de fe. Los espías descubrieron que, aunque el enemigo tal vez viviera en una considerable calma, tan pronto se hacen los preparativos para la batalla, el antagonismo latente se enciende. Sin duda alguna, informaron a Josué el hecho de que los cananeos estaban nerviosos preparándose para matar a los israelitas. Muchas veces se ha hablado como pastor sobre el tema de Satanás y me he dado cuenta de que algunas personas se agitan tanto que se sienten tentadas a levantarse e irse. Algunos lo hacen. Para otros es difícil leer un libro sobre cómo combatir a Satanás y a sus fuerzas. Las, Les vencen los temores de que si empiezan a luchar, se van a encontrar en un ataque terrible. Los dos espías entendieron que hasta los enemigos que saben que van a ser derrotados causan todo el daño que puedan para amedrentar a sus oponentes. Cuando el pueblo de Dios planifica un ataque, el enemigo intenta una respuesta airada y concentrada. Cuando el pueblo de Dios planifica un ataque, el enemigo intenta una respuesta airada y concentrada. El enemigo tiene miedo. Dios usó a Rahab para dar a los espías toda la información que ellos necesitaban. Si había alguien que supiera lo que pensaba el pueblo de aquellos días sobre los israelitas, era ella. La información era alarmante, pero era exactamente lo que los espías habían esperado escuchar. Dos cosas son interesantes en particular. Número uno, los cananeos sabían quiénes eran los verdaderos dueños de la tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 9. Los cananeos sabían que estaban viviendo en una tierra que no les pertenecía. El hecho de que la hubieran ocupado por siglos importaba poco porque era Dios quien tomaba las decisiones en cuanto a quién era el dueño de qué. Eran ilegales que temían ser expulsados. La analogía está clara. Satanás sabe lo que Dios ha dado a su pueblo. Sabe que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Una conciencia limpia, libertad del poder del pecado, la paz de Dios. Todo eso y más pertenecen a los miembros de la familia de Dios. Satanás teme a que nos apoderemos de lo que ya nos pertenece. ¿Qué causó el temor de Jericó? El pueblo había escuchado el rumor de cómo Dios había guiado a los israelitas por el Mar Rojo. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros
cuando salisteis de Egipto. Versículo 10. Los israelitas fueron redimidos de Egipto porque la sangre del cordero fue rociada en los postes de las puertas. Eso los protegió de la última plaga en la cual murieron todos los primogénitos de todos los hogares egipcios. Desesperados, Faraón permitió que el pueblo se fuera de su país y los israelitas vivieron el milagro del Mar Rojo. Egipto y su esclavitud quedaron atrás, y una nueva aventura estaba a punto de comenzar cuando entraran en la tierra prometida. Así, el cruce del Mar Rojo representa la salvación. El conocimiento de esto preocupaba al pueblo de Jericó. Mirando el pasado, sabían que no había forma de ganar una guerra contra un Dios que podía redimir a una nación completa. Satanás mira al Calvario, ve la cruz de hace 2000 años y se encoge de terror, porque sabe que su derrota es absolutamente segura. Sabe de sobra que los que han confiado en Cristo le llevan ventaja. Cualquiera que sea el resultado de los conflictos de este mundo, los redimidos vivirán felizmente, mientras que el diablo y sus ángeles vivirán en perpetuo tormento. Número 2. Los cananeos conocían el poder de Dios. La victoria del Mar Rojo, la historia de la redención de Dios de su pueblo, causó terror en la mente del enemigo. Pero también había escuchado hablar de algunas de las victorias de los israelitas que los israelitas habían obtenido sobre otros reinos, a saber, los 2 reyes del amorreo, Sehón y Og. Versículo 10. Tal como podría esperarse, los cananeos resistieron la legítima propiedad de Israel. No estaban dispuestos a rendirse, aunque sabían que eran esencialmente ocupantes ilegales. Ellos iban a tratar de hacer lo que Satanás todavía trata de hacer hoy: pelear una guerra que es imposible de ganar. Por cada victoria que Satanás obtiene, su pérdida es mucho mayor. Supongamos que él logra desintegrar un matrimonio, mantiene a otros esclavos de las adicciones. Lo único que logra todas estas victorias es empeorar el juicio eterno. Satanás será juzgado por cada obra mala y por tanto cada uno de esos actos aumenta su desgracia final. Él es muy inteligente, pero no es sabio. Si tan solo se supiera o se pusiera a pensar en lo que es mejor para él, se detendría de inmediato y desistiría de toda actividad contra el Todopoderoso. Pero no se detiene, porque los seres malvados avanzan de manera compulsiva, independientemente de su propio tormento futuro. Satanás no quiere que nosotros sepamos que él tiene miedo. Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que incluso sus victorias son en realidad derrotas. Se vuelve impotente cuando se le aborda con fe y con la calmada seguridad de que él está condenado. Rahab continuó diciendo: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 11. Ella reconoció la debilidad de aquellos paganos en presencia del Dios verdadero. Imagínate el valor que deben haber sentido Josué y sus líderes cuando los espías informaron que el enemigo tenía miedo. Josué todavía no sabía cómo exactamente iba Dios a destruir a Jericó. Por ahora, era suficiente para él enterarse de que los ocupantes de la ciudad estaban desmoralizados. El Dios que los había llenado de temor iba, a la larga,
a convertir la ciudad en ruinas como testimonio de su poder y justicia. Incluso 38 años antes, Josué sabía que la altura de los muros de Jericó no importaba, por una buena razón. Dios había eliminado la protección de Jericó. Números capítulo 14, versículo 9. La fuerza de los ocupantes de esa ciudad no valía nada una vez que Dios decidiera que había llegado el momento de que cayeran los muros. Como enemigo nuestro de hoy, Satanás igualmente intenta esconderse detrás de los muros. Él preferiría que pensáramos que estamos librando una batalla física, emocional o psicológica, y no espiritual. Es evidente que esos factores forman parte de nuestras luchas, pero muchas veces tapan la actividad demoníaca. Felizmente, cuando busquemos a Dios, descubriremos que la protección de Satanás, igual que la de Jericó, ha sido eliminada. El Señor puede demoler los muros y exhibir la verdadera fuente de nuestras derrotas. Pronto Josué iba a ver al enemigo al descubierto y humillado en su presencia. Puesto que los muros iban a ser derribados, no habría lugar para esconderse. La cubierta iba a desaparecer. El enemigo está derrotado. Si quedaba alguna duda de que Dios era el triunfador en esta ciudad, Josué solo tenía que considerar la extraordinaria vida de la misma Rahab. Ella era una prueba viviente de que el Dios de Israel no solo podía obtener una victoria militar, sino que podía ganarse el corazón de una persona también. Rahab pidió a los espías que hicieran un pacto con ella, puesto que fue amable con ellos, consiguió que acordaran que ella y su familia fueran libradas de la muerte cuando los israelitas vinieron a conquistar la ciudad. Los espías aceptaron con sus condiciones. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Versículo 14. Un último detalle. Ella, Rahab, acordó colgar de la ventana de su casa un cordón de grana de manera que los israelitas supieran cuál casa debían librar. Todos los que se encontraran en esa casa vivirían, los demás morirían. Con un cubo y una cuerda descendió a los hombres por el costado del muro y les dijo que corrieran en dirección oeste, la dirección opuesta al Jordán, y que se quedaran allí durante 3 días. Después, cuando los perseguidores del rey regresaron, los espías israelitas dejaron su escondite y tomaron su camino de regreso a Josué. Cuando tomaron la ciudad, cumplieron la promesa que habían hecho a Rahab. Josué 6, 22 al 25. Rahab era realmente una mujer extraordinaria. Ella debió haber muerto cuando los israelitas finalmente conquistaron Jericó, pero no pereció con los malvados. Existen muchas razones por las que ella debió haber sido destruida. En primer lugar, ella estaba condenada moralmente. En el Antiguo Testamento, Dios pidió que el pueblo apedreara a los que participaban de la inmoralidad. En segundo lugar, ella estaba condenada religiosamente. No era judía y por ende no estaba incluida en los pactos y bendiciones especiales de Dios. En tercer lugar, Dios había dicho a los israelitas que ellos no debían hacer pacto con la gente de la tierra y sin embargo hicieron este pacto aparentemente con su bendición. En cuarto lugar, Dios había dicho que los israelitas no debían casarse con la gente de la tierra y aún así Rahab se casó con un israelita. Fíjate en la excepción
que ella era en cuanto a las leyes que Dios había dado a su pueblo. ¿Por qué esa hermosa excepción? Número 1. Rahab sabía más de lo que se imaginaba. No fue por casualidad que Rahab colgó un cordón de grana en la ventana. Ella no se daba cuenta, pero el cordón simbolizaba el hilo rojo que encontramos en toda la Biblia, en el rastro, es el rastro escarlata de la sangre. Ese hilo comienza en el huerto del Edén, donde Adán y Eva recibieron pieles de animales para taparse. Y a Dios les estaba enseñando que la vergüenza y la culpa serían cubiertas. El hilo escarlata se ve claramente en el libro de Éxodo, donde los israelitas tomaron la sangre del cordero y la rociaron en los postes de las puertas de cada casa para librar de la muerte a los primogénitos. Vemos el cordón en los sacrificios de Levítico y seguimos la pista en los márgenes del río Jordán, donde Juan el Bautista clamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por último, lo vemos en el libro de Apocalipsis, donde los coros del cielo cantan: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Unos 14 siglos después de la época de Rahab, Jesucristo iba a morir en la cruz y a derramar su sangre por los pecadores. En esa sangre había un sacrificio por el pecado de Rahab. Número 2. Ella creía lo que sabía. Imagínate, Rahab no tenía Biblia. Vivió siglos antes de que los profetas hablaran y 1400 años antes de que se escribiera Juan 3:16. Nunca había visto un tratado evangelístico, ni nadie había orado por ella. Su fe era imperfecta, pues tal como ya hemos señalado, mintió. Sin embargo, a pesar de eso, ella creía. No se aferró a su religión pagana y dijo: me quedo con el pueblo de mi cultura, pase lo que pase. ¿Qué hizo Dios por esta mujer? Perdonó su vida. También reparó su dignidad. ¿Qué dignidad puede tener una antigua prostituta? Rahab se casó con un israelita llamado Salmón. La tradición dice que era uno de los espías. Y de una manera extraordinaria, aparece en la genealogía de Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 5. No solamente era prostituta, sino que era una prostituta gentil. Y sin embargo, fue uno de los antepasados de Cristo. Y lo que es más importante, el alma de Rahab fue salva. Ella creía lo que sabía y eso le fue contado por justicia. Cuando el autor de Hebreos quiso catalogar a los héroes de la fe que demostraron su valor para vencer al enemigo, incluyó a Rahab junto con las demás estrellas: Enoch, Abraham, Moisés y David, por mencionar algunos. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31. En Dios, Rahab es, Rahab es ciertamente digna de honor porque creyó en Dios, aunque tuvo que pagar un gran precio personal. Cuando ocultó a los espías, se convirtió de inmediato en enemiga del rey de Jericó. Cruzó la raya con todos los riesgos que aquello implicaba. He aquí una mujer que ayudó a los israelitas a ver lo distorsionado que era en realidad el complejo de langosta. La congregación que quedaba en Cades Barnea
había sobreestimado totalmente la fortaleza y determinación del enemigo. Habiéndose percibido como langostas, pensaron que los cananeos los percibían de la misma manera. Pero tal como observó Rahab, la verdad era lo opuesto. Los cananeos pensaban que ellos eran las langostas a la vista de los gigantes israelitas. A principios del siglo pasado, un artista pintó un retrato de un juego de ajedrez. Los jugadores eran un joven y Satanás. El joven estaba a cargo de las piezas blancas y Satanás de las negras. Si el joven ganaba, sería librado para siempre del poder del mal. Si Satanás ganaba, el joven sería su siervo eternamente. Un artista, que era un gran jugador de ajedrez, tenía las piezas organizadas de tal manera que el diablo acababa de mover su reina y había declarado jaque mate en 4 movidas. El joven se veía con la mano a punto de mover su torre y su rostro estaba pálido de temor. Durante años, el cuadro estuvo colgado en una galería de arte y de todas partes del mundo venían jugadores de ajedrez a ponderar las configuraciones de las piezas, convencidos de que el diablo había ganado. Sin embargo, un día llevaron a la galería a un famoso jugador de ajedrez llamado Paul Morphy para ver el cuadro. Él permaneció allí de pie haciendo gestos con las manos, mientras en su imaginación eliminó todos los movimientos. Para asombro de todos, el anciano encontró una combinación de movimientos que derrotaría al diablo. ¡Joven! ¡Haz el movimiento!, gritó. Justo cuando tú y yo creemos que el diablo nos ha ganado con una jugada, Dios nos recuerda que hay otro movimiento que nosotros podemos hacer. ¿Eh? Justo cuando tú y yo creemos que el diablo nos ha ganado con una jugada, Dios nos recuerda que hay otro movimiento que nosotros podemos hacer. El rey de nuestro Jericó podría gritar, ¡jaque mate! Pero Dios puede mostrarnos un movimiento que podemos hacer que no se le ha ocurrido al enemigo. Dios tiene una cantidad infinita de posibilidades a su disposición. Es posible que nos sintamos acorralados, pero Él no. Los israelitas aprendieron rápidamente que Dios está dispuesto a usar recursos sobrenaturales para cumplir las promesas que ha hecho a su pueblo. Ni siquiera estar en el lado equivocado de un río de aguas rápidas es obstáculo para el Todopoderoso. Siempre hay una movida que Dios puede hacer. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Esperamos que esta lectura le haya sido de bendición y si hay algún comentario respecto a la lectura o de pronto hay una frase que le ha impactado, sería bueno que escriba en los comentarios. Comparta para llegar a más gente con la palabra del Señor. Nos vemos. Chao.